Entonces, el objetivo de hoy y mañana es conocer los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas y calcular las funciones seno, coseno y tangente de cualquier ángulo, ¿ya? Entonces, la idea de hoy día es saber aplicar bien los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas, ¿ya? Y ya mañana estaremos viendo el cálculo de las funciones seno, coseno y tangente para cualquier ángulo. Entonces ahí es decir que van a calcular, por ejemplo, el seno de 150, ¿ya? O, no sé, de 200, o de 500, ahí vamos a explicar cómo se hace eso. Entonces, vamos a hacer un recordatorio de lo que se hizo la semana pasada, porque lo vamos a seguir ocupando. Entonces, para trabajar con las razones trigonométricas, es importante que ustedes sepan los nombres de los lados de un triángulo rectángulo, según el ángulo que estemos trabajando, ¿ya? Porque eso va a ir variando un poco. Entonces, acá, en este primer triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí yo les puse un ángulo alfa, ya puede ser cualquier valor. Si trabajamos con ese ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser el A, ¿ya? El A. La hipotenusa siempre va a estar en el lado opuesto del ángulo de 90 grados, ¿ya? Del ángulo de 90 grados. Y el cateto adyacente es el lado que queda entre el ángulo que estamos trabajando y el ángulo de 90 grados, ¿ya? Eso siempre va a ser así, pero es importante que ustedes se sepan estos nombres. Ahora, esto puede ir cambiando si trabajamos con otro ángulo. Aquí trabajamos con el alfa, y si trabajamos con el beta, va a cambiar el nombre de los catetos adyacente y opuesto. Si trabajamos con el beta, el cateto opuesto ahora sería el B. El cateto opuesto es el lado que está como al frente o opuesto al ángulo que estemos trabajando. La hipotenusa va a ser la misma, esa no va a cambiar, ¿ya? La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y el cateto adyacente va a ser el lado que queda entre el ángulo de 90 grados y el ángulo que estemos trabajando. Entonces, los catetos pueden ir cambiando su nombre según el ángulo que estemos trabajando, ¿ya? Pero eso es importante saber quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa, porque de aquí viene todo. Entonces, aquí nosotros están las razones trigonométricas que calculamos la semana pasada. El seno, aquí voy a hacer el 90 grados, ¿ya? El seno del ángulo alfa, o sea, aquí tenemos el ángulo alfa. El seno, ¿quién va a ser? Va a ser el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Cateto opuesto que sería el A, dividido por la hipotenusa, que en este caso, como está en 90 grados aquí, el C sería la hipotenusa, ¿ya? Entonces, el seno, ¿cómo se obtiene? ¿O cómo yo encuentro esa razón? El cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Cómo va a ser el coseno? El coseno del ángulo alfa va a ser cateto adyacente dividido por la hipotenusa. ¿Y quién sería el cateto adyacente del primer triángulo? Va a ser el B. El B es el lado que queda entre el ángulo de 90 grados y el ángulo que estamos trabajando. Y la hipotenusa va a ser siempre la misma. Y la tangente de alfa, aquí involucra a los dos catetos. La tangente de alfa, ¿quién va a ser? El cateto opuesto, que sería el A, dividido por el cateto adyacente, que sería el B. ¿Ya?
Eso es importante que se lo sepan. ¿Ya? Esto de acá. Cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Aquí trabajamos con el ángulo alfa. Y si trabajamos con el ángulo beta, aquí va a cambiar un poco estas razones, en el sentido de las letras. ¿Ya? El seno se va a calcular siempre, cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Pero si nosotros trabajamos con el beta, el cateto opuesto ahora va a ser el B. El B. Y la hipotenusa va a ser el C, que eso no cambia. B dividido en C. El coseno de beta es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Cateto adyacente, que sería el A, dividido por la hipotenusa. Y la tangente va a ser cateto opuesto, que sería el B, dividido por el cateto adyacente, que sería el A. Ya, entonces, esto hay que aprendérselo, ¿ya? Para que no tengamos problemas después, ¿ya? El cómo se obtiene. Entonces, ya con esto, uno ya podría calcular las razones de la función seno, coseno y tangente. Recuerden que esto se vio la semana pasada. Entonces aquí yo le hice un ejemplo para ir recordando algunas cositas. Dice, en la figura, el seno de alfa es igual a... Entonces ustedes tienen que saber que el seno de cualquier ángulo, ¿ya? Vamos a poner alfa, se obtiene cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Ya? Así se obtiene el seno de alfa. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Aquí tengo el ángulo alfa. El cateto opuesto va a ser el que está aquí. Y no lo conozco. Y este va a ser la hipotenusa, que sí la conozco. Ah, pero yo, ¿cómo puedo conocer ese lado? Con Pitágoras, ¿ya? Que también lo expliqué la semana pasada. Entonces aquí vamos a aplicar Pitágoras para conocer ese lado que nos falta. Recuerden que Pitágoras se puede aplicar en un triángulo rectángulo y conociendo dos lados de un triángulo. Si yo conozco dos lados, puedo conocer el tercero. Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bien, hipotenusa al cuadrado va a ser la raíz de 34 al cuadrado. Recuerden que esa es la hipotenusa. Y esto va a ser igual a 3 al cuadrado más b al cuadrado. O sea, x, porque le había puesto x. Ahí. X al cuadrado. Ya. Vamos a empezar a trabajar esto entonces. Aquí tengo una raíz que está al cuadrado. Entonces aquí lo que puedo hacer yo es eliminar la raíz y eliminar el cuadrado. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque lo que está dentro de la raíz es positivo, así que no hay problema. Es positivo, así que yo puedo hacer esa cancelación. ¿Ya? Y me va a quedar solamente el 34. 3 al cuadrado es 9, porque es 3 por 3, más x al cuadrado. Ya. Como yo tengo que encontrar el valor de x, es como una ecuación, a x la tengo que dejar solita. Entonces, este 9 lo tengo que sacar de acá. Entonces me va a quedar 34 menos 9 igual a x al cuadrado. Y ahí me quedó ya bien despejado el x. Entonces tengo que resolver esta resta. 34 menos 9, eso me da 25. 25 igual a x al cuadrado. Y ahora, como ustedes ya saben, para sacar ese cuadrado, aplico la raíz cuadrada.
Me queda la raíz cuadrada de 25, que eso es 5. ¿Ya? Entonces, este lado que está acá tiene el valor de 5. Ya, y con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque el seno de alfa se obtiene cateto opuesto dividido por la hipotenusa, pero ahora el cateto opuesto ya lo conocemos. El cateto opuesto tiene el valor de 5, o sea, el seno de alfa va a ser cateto opuesto dividido por la hipotenusa, que sería la raíz de 34. Entonces la alternativa sería la letra C. ¿Ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, yo siempre voy a poder ocupar Pitágoras. Eso es lo primero. Ahora, si yo conozco dos lados del triángulo, ya sea cateto y hipotenusa o los dos catetos, yo puedo conocer el tercer lado aplicando Pitágoras. Aplicando Pitágoras. Bien, voy a hacer el segundo, que es la misma idea. Dice, con los datos de la figura 3, que son estos, ¿ya? La expresión tangente de alfa menos seno de alfa es igual a, ya, entonces, y me dan 5 alternativas que son fracciones. Veamos, entonces ustedes tienen que tener en cuenta que la tangente de cualquier ángulo se obtiene cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Eso siempre va a suceder. ¿Cómo se obtiene la tangente? Cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Cómo se obtiene el seno? El seno de cualquier ángulo. ¿Cómo se obtiene la razón? Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Ya? Entonces veamos a la figura. Aquí tengo el alfa, el ángulo alfa, y yo tengo que calcular la tangente. La tangente. Entonces, la tangente va a ser cateto opuesto, que sería el C, dividido por el cateto adyacente, que sería el A. ¿Ya? Porque el B es la hipotenusa. Y ahí estaríamos listos con la tangente. C dividido en A. El seno de alfa, ¿quién va a ser? Cateto opuesto, que sería C, dividido por la hipotenusa, que sería B. ¿Ya? Entonces ahí está la tangente, aquí está el seno. ¿Pero qué me piden calcular? La tangente de alfa menos seno de alfa. Pero la tangente de alfa es C dividido en A menos C dividido en B. ¿Ya? ¿Y esa alternativa no está? No está. ¿Y por qué no está? Porque esto hay que trabajarlo como fracción, ¿ya? Como una resta de fracciones. ¿Y cómo se resuelve una resta de fracciones? Multiplicando cruzado. Es decir, multiplico C por B menos A por C y los denominadores se van a multiplicar. Y ahí estaría el desarrollo de esa resta. Lo que hice acá fue, no sé si ustedes se acuerdan, aquí lo voy a hacer con números. Si yo tenía eso, una forma de resolver era multiplicando cruzado. Es decir, 3 por 3 menos 2 por 1 y los denominadores se multiplicaban. Esa era una forma de resolver. ¿Ya? La otra era amplificando. ¿Ya? Ahí dije entonces. Y ahí está la alternativa correcta. No sé cuál es la
¿La C? La letra C. A ver, a ver, a ver. Sí, la C. La C. ¿Ya? Esto era muy parecido a lo que está aquí abajito, a la pregunta esencial de la semana pasada. Creo que el ejercicio 1 era así más o menos. Ya, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que hagan, que quieran hacer? Algo no haya quedado claro. ¿No? Ya. Empezamos entonces recordando algunas cositas. Inverso multiplicativo o recíproco, ¿ya? Que es lo mismo. Dice, todos los números tienen inverso multiplicativo, ¿ya? A excepción del 0, ¿ya? No importa qué tan grande o pequeño sea el número, ¿ya? Al multiplicarlo por su recíproco siempre nos da 1. Es decir, si yo tengo un número y yo lo multiplico por su inverso multiplicativo, me tiene que dar 1 sí o sí. 1 positivo, por si acaso. Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Tengo un cuarto y yo lo multiplico por 4. ¿Cuánto me da eso? 1. Es decir, el 4 es el inverso multiplicativo de un cuarto. Correcto. El número se invierte. Y ahí uno encuentra el inverso multiplicativo. Es bien sencillo. Si yo tengo el número 4 quintos y yo lo multiplico por su inverso multiplicativo y me da 1. ¿Ya? Entonces siempre me tiene que dar 1. Siempre me tiene que dar 1 si yo multiplico un número con su inverso multiplicativo. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo encuentro ese inverso multiplicativo? Es simple, es girando o dando vuelta el número inicial. Nada más que eso. Entonces aquí yo les puse como 3 ejemplos en el cual tenemos números enteros, fracciones, y cuando la fracción, el numerador es 1. ¿Ya? Esos son como todos los casos posibles que se les pueden dar. Entonces, si yo les doy el 4, su inverso multiplicativo va a ser, entonces aquí yo le voy a agregar un 1 aquí abajito, el inverso multiplicativo va a ser dando vuelta a estos números, o sea, un cuarto. Y ese va a ser su inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 4 por un cuarto, eso me da 1. ¿Ya? Y ahí estaría el inverso multiplicativo. ¿Ya? Es bien sencillo esta parte. La misma idea aquí en el 10. Si yo tengo el 10 y yo quiero obtener su inverso multiplicativo, simplemente yo giro esta fracción o la invierto, la doy vuelta. Es decir, me va a quedar 1 dividido en 10. Y ahí estaría su inverso multiplicativo. Y para comprobar, ¿ya? Para comprobar, si yo multiplico el 10 por 1 partido en 10, 10 por 1 me da 10, 1 por 10 también me da 10, y 10 dividido en 10, eso es 1. Entonces, este es un inverso multiplicativo. Y la misma idea, si el número es negativo, yo le agrego un 1, y esta fracción yo la doy vuelta, me va a quedar 1 dividido en menos 6. Pero el menos lo voy a dejar en el numerador, ¿ya? Y ahí estaría su inverso multiplicativo. Si yo multiplico esto, me va a dar 1 positivo. ¿Ya? Entonces simplemente da vuelta el número, invertirlo. Ahora, cuando el número es una fracción, ¿cuál sería su inverso multiplicativo? Simplemente hay que darlo vuelta. Si yo tengo el número 2 tercios, su inverso va a ser 3 medios. Si yo tengo 6 quintos, su inverso multiplicativo va a ser 5 sextos. Y si yo tengo menos 8 quinceavos,
su inverso multiplicativo va a ser menos 15 octavos. ¿Ya? Ese es el inverso multiplicativo. Ahora, aquí tenemos otra fracción, pero ahora el numerador es 1. Entonces, el inverso multiplicativo de esta fracción va a ser 8 dividido en 1. Pero 8 dividido en 1 es simplemente 8. La misma idea. Tengo un sexto. Su inverso multiplicativo es 6 dividido en 1. Pero 6 dividido en 1 es 6. Y la misma idea acá. El inverso multiplicativo de menos 1, menos un noveno, va a ser menos 9 dividido en 1. Y menos 9 dividido en 1 es simplemente menos 9. ¿Ya? Entonces, recordad siempre que el inverso multiplicativo, ¿qué es lo que hace? Si yo lo multiplico con un número inicial, con su inverso, siempre me va a dar 1. Siempre me va a dar 1 positivo. ¿Ya? Y eso es para todos los números, ¿ya? A excepción del 0. A excepción del 0. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos ahora a obtener los inversos multiplicativos o recíprocos de las funciones o de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Ya, entonces, siguiendo con el concepto anterior, determinaremos los inversos multiplicativos de seno, coseno y tangente. Si yo tengo un número inicial que es seno de alfa, su inverso, entonces yo le agrego un 1, su inverso va a ser invertir esta fracción. Invertir esta fracción. Y me va a quedar 1 dividido en seno de alfa. ¿Ya? 1 dividido en seno de alfa. Y la razón de esto, la razón trigonométrica va a ser c dividido en a, o sea, hipotenusa dividido en cateto opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué dirían esto ustedes? Si seno de alfa, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Y cuál sería el opuesto? 1 partido en seno de alfa. O sea, es invertir la fracción. O sea, aquí va a ser hipotenusa dividido por el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, así se obtiene el inverso multiplicativo del seno. Ahora, este inverso multiplicativo va a tener un nombre específico. Se va a llamar cosecante de alfa. Cosecante de alfa. ¿Y cómo se obtiene este cosecante de alfa? Hipotenusa dividido en cateto opuesto. ¿Ya? Ese va a ser el inverso multiplicativo del seno. Bien, y la misma idea para el coseno. El coseno de alfa, ¿ya? Coseno de alfa, aquí le voy a agregar un 1, porque está dividido por 1, y su inverso multiplicativo va a ser esta fracción, toda la vuelta, invertirla. 1 dividido en coseno de alfa. Pero 1 dividido en coseno de alfa, ¿quién sería? Va a ser hipotenusa dividido en cateto adyacente. ¿Y por qué? Porque el coseno de alfa, ¿cómo se obtiene? Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Pero su inverso multiplicativo, ¿qué es lo que hace? Me da vuelta la fracción. O sea, el inverso multiplicativo va a ser hipotenusa dividido por el cateto adyacente. Hipotenusa dividido por el cateto adyacente. Ahora, este inverso multiplicativo va a tener un nombre y se va a llamar secante de alfa. Secante de alfa. Y la última, la misma idea,
para la tangente de alfa. La tangente de alfa, su inverso multiplicativo va a ser 1 dividido en tangente de alfa. Pero recuerden que la tangente de alfa, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Y su inverso, ¿qué es lo que hace? Me invierte la fracción. Entonces me va a quedar cateto adyacente dividido por el cateto opuesto. Y este inverso multiplicativo de la tangente tiene un nombre. Se va a llamar cotangente. Entonces, ahora no vamos a tener 3 razones trigonométricas, vamos a tener 6, que va a ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya vamos a tener 6 razones trigonométricas. Entonces, resumiendo todo, seno de alfa, ¿cómo se obtiene? Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Ya, vamos a trabajar según este dibujito. El coseno se obtiene cateto adyacente dividido por la hipotenusa. B dividido en C. Cateto opuesto, la tangente cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. La cotangente de alfa se obtiene cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Secante de alfa se obtiene hipotenusa dividido en el cateto adyacente. Y por último, el cosecante se obtiene hipotenusa dividido en cateto opuesto. Entonces, aquí tenemos la tangente y su inverso. Si la tangente se calcula A dividido en B, la cotangente va a ser B dividido en A. ¿Ya? El coseno y su inverso va a ser la secante. Si el coseno se obtiene B dividido en C, su inverso va a ser C dividido en B. Aquí lo voy a marcar bien. Ahí. Como que se dan vueltas las fracciones. Y por último, si yo tengo el seno de alfa, su inverso va a ser el cosecante de alfa. Si ese seno se obtiene cateto opuesto dividido por la hipotenusa, su inverso va a ser hipotenusa dividido por el cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, si ustedes aprenden estos 3, los otros 3 salen fácil porque solamente es invertir la fracción. Solamente invertir la fracción. Ahora, hay un truco para aprenderse esto de memoria. ¿Ya? Un truco. Sí, lo voy a hacer acá. Hay un truco para aprenderse todo esto. Todo esto de acá. ¿Ya? Que lo aprendí en la universidad. Yo tampoco lo sabía. Entonces, vamos a colocar todas las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que hacer. Ahora, si yo no sé cómo se obtiene esto, fíjense en lo que voy a hacer. Aquí yo coloco co, ca, co, ca, hip, hip. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que colocar. Coca, hip, hip. Y después, recuerden que esto está dividido. Lo mismo, pero de abajo hacia arriba. Es decir, aquí yo voy a colocar co, ca, co, ca, hip, hip. Es decir, el seno se obtiene cateto opuesto, hipotenusa.
cateto adyacente, hipotenusa. Cateto opuesto dividido por la cateto adyacente dividido el cateto opuesto, hipotenusa dividido por el cateto adyacente, hipotenusa dividido por el cateto opuesto. ¿Ya? Ese es el truco para aprenderse todo esto sin ningún problema. Coca, coca, hip, hip, y después lo mismo, pero de abajo hacia arriba. Y ahí yo voy a encontrar las razones trigonométricas para el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Estaba repitiendo el podcast. ¿Sí? Y después de abajo hacia arriba. ¿Ya? Así es mucho más fácil para aprenderse. Bueno, así yo lo aprendí. Ese truquito me sirvió mucho. Bien, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo con esto de las funciones inversas. Dice, con respecto al triángulo rectángulo ABC de la figura 2, ¿cuál de las opciones siguientes es verdadera? Veamos. Dice que secante de beta se obtiene C dividido en B. El coseno de alfa se obtiene A dividido en C. Ah, verdad. Vamos a esperar un poquito. Entonces eso está listo. Sí, eso sí. Ahora sí. No, pero mira, se ve como pegado, ¿no? Mira, estoy rayando. Sí. Vamos a borrar. Ya, entonces, este ejemplo, yo tengo que ver cuál de estas opciones es correcta, según esta figura. ¿Ya? Entonces, según el ángulo alfa, este va a ser mi cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Según el ángulo beta, este va a ser mi cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Veamos, el secante de beta, según este ángulo. Secante de beta, ¿el secante de beta cómo se obtiene? Veamos, aquí está, secante. Aquí, secante, ¿cómo se obtiene? Hipotenusa dividido por el cateto adyacente. Hipotenusa dividido por el cateto adyacente, que sería el A. Entonces, el secante de beta va a ser hipotenusa dividido por el cateto adyacente, que sería el A. Entonces, ¿esta es verdadera? No. No. ¿Ya? Veamos. Coseno de alfa es igual a A dividido en C. Veamos. El coseno de alfa se obtiene, o mejor dicho, el coseno se obtiene, es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Si vamos a trabajar con este ángulo alfa, este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser la hipotenusa. O sea, coseno de alfa va a ser B dividido en C, que C sería la hipotenusa. ¿Es correcto esto? No, no es correcto. Veamos la cotangente. La cotangente de beta, o sea, vamos a trabajar con este ángulo ahora, ¿ya? Con ese ángulo. La cotangente de beta, ¿cómo se obtiene? Cotangente aquí. Cateto adyacente dividido por el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de beta es cateto adyacente, que sería el A, dividido por el cateto opuesto, que sería el B. Recuerden que este sería el cateto opuesto según el ángulo beta. ¿Ya? ¿Y es correcto eso? No, no es correcto. Veamos, el siguiente. El cosecante de alfa. Cosecante de alfa, o sea, vamos a trabajar con este ángulo.
cosecante de alfa, ¿cómo se obtiene el cosecante? El cosecante de acá. Me faltó una letra. El cosecante de alfa se obtiene hipotenusa dividido por el cateto opuesto. Entonces, vamos. El cosecante de alfa se obtiene hipotenusa, que sería C. Esta es la hipotenusa, ojo, recuerden. Hipotenusa dividido por el cateto opuesto, el A. Y no. Por lógica, sería la alternativa E, ¿ya? Sería la alternativa E. Y comprobémoslos. Vamos a comprobar esto si realmente es cierto. El seno de beta es igual a coseno de alfa. El seno de beta se obtiene cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Ya? Recuerden que así se obtiene el seno de cualquier ángulo. Cateto opuesto dividido por hipotenusa. Y le voy a colocar C. Sí. Ahora veamos el coseno de alfa. El coseno para cualquier ángulo se obtiene cateto adyacente, que sería el B, porque estamos trabajando ahora con el alfa, dividido por la hipotenusa, que sería C. Si se fijan, tienen la misma razón trigonométrica. ¿Ya? Sería la correcta, la letra E. Dudas con el primero. Ojo que si se aprenden esto, todo va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Mucho más fácil. Porque es simplemente ir reemplazando nomás. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿No? Ya. Esta número 2 es muy parecida a la pregunta esencial de la semana pasada y va a ser muy parecida a la pregunta esencial de esta semana. Ya, entonces, vamos a ver cómo resolvemos eso. Tengo, o mejor dicho, dice, si coseno de alfa es igual a 8 dividido en 17, entonces el cosecante de alfa, ¿quién va a ser? El cosecante de alfa. ¿Cuál sería el cosecante de alfa? Entonces, acá me voy a apoyar de un dibujito. Espérenme. Ya. Entonces aquí tengo el ángulo de 90 grados. Aquí tengo el A, el B, el C, los vértices. Y aquí voy a colocar el ángulo alfa. ¿Ya? Ustedes pueden colocarlo allá como ustedes quieran. ¿Ya? Si me dicen que coseno de alfa es igual a 8 dividido en 17, ¿y cómo se obtiene el coseno de alfa? El coseno de alfa, ¿cómo se obtiene? Cateto adyacente, dividido por la hipotenusa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este lado mide 8 y la hipotenusa es 17. ¿Ya? Entonces, yo necesito conocer ese lado de acá del triángulo rectángulo para poder hacer la razón trigonométrica para el cosecante de alfa. Bien, ¿y cómo yo obtengo este lado? Utilizando Pitágoras. Recuerden que si yo tengo, o mejor dicho, yo conozco dos lados de un triángulo rectángulo, yo puedo conocer su tercer lado utilizando Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Me dice que hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
Y esto siempre se va a cumplir para un triángulo rectángulo. Veamos. Hipotenusa al cuadrado va a ser 17 al cuadrado igual a 8 al cuadrado más x al cuadrado. El x es el cateto que quiero conocer. 17 al cuadrado, ¿cuánto es, profesor? 289. Gracias, 289. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, ¿ya? Más x al cuadrado. Entonces aquí tengo una pequeña ecuación en la cual yo tengo que despejar la variable o la incógnita. En este caso sería el x, dejarla solita. El 64, como está sumando, va a pasar restando. Y esa resta me da 125. 225. Ahí sí. 225 igual a x al cuadrado. Entonces, para eliminar ese cuadrado, yo aplico la raíz cuadrada, ¿ya? Siempre se aplica raíz cuadrada, para sacar ese 2 que está aquí. Y me va a quedar que la raíz de 225 va a ser igual a x. Y la raíz de 225 es 15. 15. Entonces, ese cateto que me falta mide 15. Y ahora con eso, yo puedo sacar el cosecante. ¿Por qué? Porque el cosecante de alfa, ¿cómo se obtiene el cosecante? Hipotenusa dividido por el cateto opuesto. Hipotenusa es 17. Aquí lo van a dar. Cosecante de alfa. ¿Quién va a ser? 17 hipotenusa dividido por el cateto opuesto. 15. Y ahí está. 17 dividido en 15. Que sería la letra B, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, sí, muy parecida, muy parecida. Entonces, es importante que ustedes sepan, primero, aplicar Pitágoras. Pitágoras siempre se va a aplicar en un triángulo rectángulo. Si ustedes conocen dos lados de un triángulo rectángulo, pueden conocer su tercer lado aplicando Pitágoras. Cuando ya conocen los tres lados del triángulo rectángulo, van a poder formar las razones trigonométricas de todo esto. ¿Ya? Ahora ustedes ya saben obtener el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿ya? Según sus lados. Según sus lados. Y si se aprenden esto, mucho más fácil. Recuerden el coca, hip, hip. Y eso va a ser muy sencillo. Ángulo de elevación y depresión. Ya estos son para los ejercicios de planteo. Ángulos de elevación y depresión son aquellos formados por la horizontal, ¿ya? Considerada a nivel del ojo del observador y la línea de mira. Según el objeto observado, estés por sobre o bajo esta altura. Con respecto a un observador, los ángulos de elevación y de depresión constituyen ángulos alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, sus medidas son iguales. Es decir, este ángulo que está aquí va a medir lo mismo que el ángulo de acá. ¿Ya? Ese ángulo se llama ángulo de depresión y este ángulo de elevación. Recuerden que esto siempre va a formar, voy a hacer una línea aquí, siempre va a formar un ángulo de 90 grados, siempre. ¿Ya? Porque este es de la altura, y la altura siempre cae en 90 grados. Bien, según eso, vamos a hacer estos ejemplos de problemas de planteo. Dice, un avión despega del aeropuerto con un ángulo de elevación de 30 grados, como se muestra en la figura. Si ha recorrido desde el punto de despegue, desde aquí, una distancia de 1000 metros, ¿a qué altura respecto del suelo se encuentra? O sea, me preguntan por ese lado. Ya. Si vamos a trabajar con este ángulo, fíjense bien, si vamos a trabajar con este ángulo, este cateto recibe un nombre.
Entonces ahí tienen que tener mucho ojo qué nombre le van a dar. Si va a ser el cateto opuesto o el cateto adyacente. Entonces, como vamos a trabajar con este ángulo, este cateto va a ser el cateto opuesto. Entonces ustedes tienen que buscar alguna función trigonométrica en el cual me involucre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Y por qué la hipotenusa? Porque es el dato que yo conozco. Entonces veamos. El seno, ¿cómo se obtiene? El seno de cualquier ángulo. Se obtiene cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y listo, ahí está. Entonces, si yo aplico seno de 30 grados, es igual a cateto opuesto, que sería el h, que no lo conozco, dividido por la hipotenusa, que es 1000. 1000 metros, ¿ya? 1000. Y ahora, como yo tengo que encontrar el valor de h, despejo esto. Y me va a quedar 1000 por seno de 30 grados igual a h. ¿Pero cuánto es seno de 30 grados? Un medio. Entonces me va a quedar 1000 por un medio igual a h. 1000 por 1, 1000, dividido en 2, me da 500 metros. Sería la alternativa B. ¿Ya? Eso tenían que ustedes haber hecho en la pregunta esencial. Era bien sencilla. ¿Ya? Bien sencillo. Lo importante es saber reconocer bien los catetos y la hipotenusa. Si es cateto adyacente, cateto opuesto, mucho ojo con eso. Y eso lo va a dar según el ángulo que estemos trabajando. ¿Ya? Si estamos trabajando con este lado, con ese ángulo, el H va a ser mi cateto opuesto. Pero si hubiéramos trabajado con el ángulo de acá, este lado va a ser mi cateto adyacente. Así que mucho ojo con eso. Aún así, ¿tenemos más ejemplos? Sí. Ya. Dice, desde la cima de un faro se observa un bote con un ángulo de depresión de 37 grados. Si el faro tiene una altura de 60 metros, calcular la distancia desde la base del faro hacia el bote. Ya, tenemos un faro y aquí está el bote. No sé muy bueno el dibujo. La altura del faro es 60 metros. 60 metros. Todo esto mide 60 metros. Y yo desde acá lo miro con un ángulo de depresión. O sea, miro para allá, hacia allá. Entonces, este ángulo es de 37 grados. Y me piden calcular la distancia de acá. Entonces, este es 90. Entonces, como había dicho yo acá, o anteriormente, el ángulo de depresión va a ser el mismo que el ángulo de elevación. Va a ser el mismo. Entonces, si este ángulo es 37, este ángulo va a ser 37 grados. ¿Y qué me piden calcular? La distancia que hay entre el faro y el bote. Me piden esa distancia. Y si vamos a trabajar con este ángulo de acá, ese cateto recibe un nombre. ¿Ya? Ese recibe un nombre. Y va a ser el cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces yo tengo que encontrar o trabajar con una función trigonométrica que involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El CO y el K. Y eso es la tangente. La tangente se obtiene cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Entonces yo voy a calcular la tangente de 37 grados, que eso lo tengo que hacer con calculadora, va a ser igual cateto opuesto a 60 dividido por el cateto
adyacente que yo no conozco. Como yo tengo que calcular el cateto adyacente, como está dividiendo, va a pasar multiplicando a la tangente. Y como yo tengo que dejar la incógnita solita, la tangente de 37 la tengo que sacar de acá. Y si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces ahora yo tengo que aplicar la calculadora. 60 dividido por la tangente de 37 grados. Vamos a ver qué nos da la calculadora. Vamos a ver si nos da acá. Sí, está. Ya. Entonces, 60 dividido por la tangente de 37 grados. 37 grados. Vamos a ver. 37 grados. Hacia ya. Ya, me da 71,36. 71,36 metros. Ahí estaría el resultado de la distancia. ¿Ya? Ahora, si da negativo, sí, pero como la distancia no se ve negativa, queda positivo. ¿Ya? Bien, les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana, porque ya no tenemos tiempo. ¿Ya? Y mañana se viene lo interesante que son calcular el seno, coseno y tangente para ángulo mayor de 90 grados. ¿Ya? Que son muchas cositas entretenidas. Jornada de mañana. Entonces dice, explicar por qué el coseno de 540 grados es igual a 1, a menos 1, que eso lo voy a explicar mañana. Y la número 2 dice, secante de alfa es igual a 13 dividido en 5. Hallar el valor de 2 por seno de alfa menos 3 por coseno de alfa, dividido en 4 por seno de alfa menos 9 por coseno de alfa. Entonces aquí es importante que ustedes hagan el dibujito, 90 grados, aquí sería el A, B y C. Aquí coloquen el alfa en donde ustedes quieran, ¿ya? Y la secante, ¿cómo se obtiene? La secante, ¿cómo se obtiene? Entonces, si yo no sé, me devuelvo porque yo lo había anotado. La secante, ¿cómo se obtiene? Hipotenusa dividido por el cateto adyacente. Hipotenusa dividido por el cateto adyacente. O sea, este va a ser la hipotenusa y este va a ser el cateto adyacente. Entonces esos valores yo los reemplazo y los coloco acá. Que este va a ser la hipotenusa, esta es la hipotenusa y este va a ser mi cateto adyacente. Entonces yo con Pitágoras voy a encontrar ese valor. Entonces cuando ya tenga los tres valores de ese triángulo, yo voy a obtener el seno, el coseno. ¿Ya? ¿Y qué va a ser ese 2? Ese 2 va a multiplicar a esta fracción. Por ejemplo, si el seno de alfa le da, no sé, estoy inventando un número, 4 quintos. Ese 2, ¿qué significa? Que va a multiplicar por 2. O sea, me va a quedar 8 quintos. Y lo mismo acá. Ese 3 va a multiplicar a la fracción que me dé acá, el 4 va a multiplicar a la fracción que me dé acá, y el menos 9 va a multiplicar a la fracción que está acá. ¿Ya? Y ahí después tienen que trabajar con fracciones. ¿Ya? Eso ya, esta la pueden hacer hoy día. Esto mañana. Pero eso es bien sencillo. ¿Ya? No hay ningún cálculo, solamente es entender. ¿Ya? Entonces, intenten hacer la B. ¿Ya? Y cualquier cosa me la mandan por WhatsApp. A ver si están en lo correcto o no, si van por el buen camino. Ya, entonces mañana continuamos con esto. Recuerden que tienen hasta el día viernes 10 de la noche para enviar su pregunta esencial.
La idea es que la envíen antes para poder revisársela y ver si tienen algún error, para que lo puedan corregir. Eso.